de química sobre los hidrocarburos. Buenas noches, entonces vamos a continuar nuestra clase sobre los hidrocarburos. Entonces los hidrocarburos son compuestos orgánicos formados únicamente por átomos de carbono e hidrógeno, por eso se llama hidro y carburos, ¿sí? Eso más o menos lo habíamos mirado antes, pero entonces ahorita vamos a mirar, y ya habíamos mirado los compuestos orgánicos, ¿no? Y entonces ya habíamos mirado algunos que eran el etano, el metano, ¿sí? Según ¿qué? Según el número de átomos de carbono que tuviera, ¿sí? Y si era enlace simple, entonces eran alcanos, si era enlace doble, eran alquenos, y si era enlace triple, alquinos, ¿sí? Y vimos cómo era la nomenclatura de cada uno de ellos. Entonces vamos a seguir mirando acá. Entonces dice, entonces los hidrocarburos son compuestos orgánicos formados únicamente por átomos de carbono e hidrógeno. La estructura molecular consiste en un armazón de átomos de carbono a los que se le unen átomos de hidrógeno. Los hidrocarburos son los compuestos básicos de la química orgánica. Las cadenas de átomos de carbono pueden ser lineales o ramificadas y abiertas o cerradas. Los hidrocarburos se pueden diferenciar en dos tipos, que entonces son los alifáticos y los aromáticos. Entonces dice, los alifáticos a su vez se pueden clasificar en lo que hablábamos ahorita, alcanos, alquenos y alquinos, según el tipo de enlace que se unen entre sí los átomos de carbono. Esto es como un resumen de lo que ya vimos. Las fórmulas generales, entonces vamos a ver lo que son los aromáticos, ¿no? Entonces dice, las fórmulas generales de los mira una cosita aquí antes de... Listo, ahí lo tenemos. Entonces vamos a tenerlo ahí cuando miremos los hidrocarburos aromáticos, que es el tema que vamos a ver hoy. Entonces acá estábamos viendo en general los hidrocarburos. Entonces allí ya tenemos el hidrocarburo. Entonces tenemos que cuando son alifáticos, ¿sí? Se pueden clasificar también en alcanos, alquenos y alquinos según los tipos de enlaces que unen entre sí los átomos de carbono. Las fórmulas generales de los alcanos, los alquenos y los alquinos respectivamente, entonces este es un resumen, va a ser para los alcanos CnH2n más 2, N es el número de carbonos que vamos a tener en nuestro compuesto, NH2n y CN2n-2 respectivamente. Entonces vamos a mirar la clasificación de los hidrocarburos. Entonces dice, de acuerdo al tipo de estructuras que pueden formar los hidrocarburos se pueden clasificar como hidrocarburos acíclicos, los cuales presentan sus cadenas principales o laterales abiertas. A su vez se clasifican en los acíclicos. Todo esto vayan tomando notas. Hidrocarburos lineales, a los que carecen de cadenas laterales, o sea, ramificaciones. Ahora tenemos hidrocarburos ramificados, los cuales presentan cadenas laterales. Ahora, los hidrocarburos cíclicos o cicloalcanos, que se definen como hidrocarburos de cadena cerrada, estos a su vez se clasifican como monocíclicos, que tienen una sola operación de ciclización. Policíclicos, que contienen una sola operación, que contienen
Acá tienen una sola operación de ciclización y policíclicos que contienen varias. Aquí está mal, aquí es varias. Acá vamos a escribir varias operaciones de ciclización. ¿Listo? Entonces los sistemas policíclicos se pueden clasificar por su complejidad en fusionados, cuando al menos dos ciclos comparten un enlace covalente. ¿Listo? Entonces volvemos allá a la página, tomamos nota y tenemos este... Entonces el cicloalcano es bicíclico de fusión. Entonces acá tenemos el dibujo, ¿sí? En el dibujo entonces estamos viendo los fusionados. Entonces este es un cicloalcano bicíclico de fusión, ¿sí? Dos ciclos comparten enlace covalente, entonces acá están los dos ciclos. Bueno, continuamos mirando. Entonces se llama ahora este otro espiroalcanos. Entonces tenemos los espiroalcanos, cuando al menos dos ciclos tienen un solo carbono en común. Vamos a mirar ahora la gráfica del ciclo. Entonces acá tenemos un ejemplo de ese cicloalcano bicíclico. Entonces decíamos que espiroalcanos es cuando al menos dos ciclos tienen un solo carbono en común. Entonces acá tenemos un carbono en común. Entonces tenemos acá un cicloalcano bicíclico espiro. Listo, ese es el dibujo. Es para que lo miremos allí. Bien, ¿ya tiene sonido, Mayra? Ahora sí. Bueno, entonces acá continuamos mirando. Estamos mirando ahora puentes o estructura de Bohm-Beyer. ¿Sí? Entonces vamos a mirar esto. Entonces, bueno, vamos a mirar qué tenemos allí. Entonces ahí tenemos puentes o estructuras de Bohm-Beyer. Listo, ahí lo tienes. Puentes o estructuras de Bohm-Beyer. Cuando una cadena lateral de un ciclo se conecta con un carbono cualquiera,
Si se conectara en el carbono de la unión del ciclo con la cadena, se tendría un compuesto espiro. Si la conexión fuera sobre el carbono vecinal de unión del ciclo con la cadena, se tendría un compuesto fusionado. Una conexión en otro carbono distinto a los anteriores genera un puente. Entonces vamos a mirar acá. Entonces acá tenemos un biciclo tipo espiro. Acá tenemos un biciclo tipo fusionado. Un biciclo tipo puente. Y este tipo puente, cicloalcanos tipo puente, entonces Bridget, cicloalcanes. Alkanes. Aparece allí en inglés. Perfecto. Bueno, entonces ahora vamos a mirar acá las asambleas. Cuando dos ciclos independientes se conectan por medio de un enlace covalente. Entonces acá lo estoy copiando ahora para que se vea más grande, porque ayer noté en un video que se veía la letra muy pequeñita. Entonces es mejor que la letra quede así bien grande. Con eso, cuando ustedes la están mirando, tienen buena resolución. ¿Sí? Bien. Entonces aquí tendríamos de primeras, entonces las asambleas. Cuando dos ciclos independientes se conectan por medio de un enlace covalente. Entonces acá tenemos el enlace covalente. Tenemos dos ciclos independientes y tenemos acá, se me va a conectar con un enlace covalente. Entonces cicloalcanos en asambleas. ¿Listo? Entonces vamos a mirar ahora estos otros. Vamos a copiar todo esto de una vez. Que es una especie de resumen de lo que ya hemos visto. Entonces los ciclofanos es cuando a partir de un ciclo entonces los ciclofanos cuando a partir de un ciclo dos cadenas se conectan con otro ciclo. Entonces, acá tenemos un ciclo y dos cadenas se van a conectar en otro ciclo. Ciclofanos. Entonces, ahora, según los enlaces, ahora vamos a mirar esta teoría de acá. Listo, entonces ahora sí, vamos a mirar la teoría. Ya lo agrandamos, entonces íbamos en los ciclofanos. Entonces dice, según los enlaces entre los átomos de carbono, los hidrocarburos se clasifican en, según los enlaces. Entonces, importantísimo. Según, y esto tenemos que estudiarlo muchas veces. Según los enlaces entre los átomos de carbono, los hidrocarburos
se clasifican en hidrocarburos alifáticos, los cuales carecen de un anillo aromático, que a su vez se clasifican en. Entonces ya habíamos mirado arriba que era alifático y que era aromático, entonces volvamos atrás. Y vamos a mirar eso. Entonces acá decíamos que los hidrocarburos se pueden diferenciar en dos tipos, alifáticos y aromáticos. ¿Sí? Y aquí decía que los alifáticos se clasificaban en alcanos, alquenos, alquinos, y ahora estamos mirando todos luego habían los aromáticos y entonces decía, de acuerdo a su estructura, se podían clasificar en acíclicos, que se clasificaban a su vez en lineales ramificados, los cíclicos, que era monocíclico o policíclico, y también fusionados. Los policíclicos se pueden también clasificar en fusionados, ¿sí? En espiroalcanos, en puentes y en asambleas. Y en ciclófanos. Bien, ahora los hidrocarburos alifáticos, los cuales carecen de un anillo aromático, que a su vez, entonces ahora hay que mirar qué es un anillo aromático, que a su vez se clasifican en los alifáticos, alcanos o parafinas, ¿sí? En la que todos sus carbonos tienen 4 enlaces simples, lo que ya habíamos visto antes, ¿sí? O más técnicamente con hibridación sp3, ¿sí? Los hidrocarburos no saturados o insaturados que presentan al menos un enlace doble, alquenos u olefinas o triple, que es el alquino o acetilénico, ¿sí? En sus enlaces de carbono. Entonces también, ahora miramos los hidrocarburos aromáticos, entonces los cuales presentan al menos una estructura que cumple la regla de Huckel. Entonces, los que no son aromáticos son alifáticos, ¿sí? Y para que sean aromáticos deben tener la regla de Huckel, que es una estructura cíclica que todos sus carbonos, sean de hibridación sp2, ¿sí? Lo que habíamos visto de primeras en la química. Entonces dice, y que el número de electrones en resonancia sea par, no divisible entre 4. Los hidrocarburos extraídos directamente de formaciones geológicas en estado líquido se conoce comúnmente con el nombre de petróleo, mientras que los que se encuentran en estado gaseoso se conoce como gas natural. La explotación comercial de los hidrocarburos constituye una actividad económica de primera importancia, pues forma la primera parte de los combustibles fósiles, o sea, el petróleo y el gas natural, así como de todo tipo de plásticos, ceras y lubricantes. Según los grados API se clasifican en API 145.5 sobre GE menos 131.5, donde GE es igual a la densidad del líquido dividida la densidad del agua. Pues acá estamos esto es lo que estoy hablando. API es igual a 141.5 dividido G menos 1 menos 131.5, donde G es igual a la densidad del líquido dividido la densidad del agua. Entonces se dice que si es ese G, perdón, ese API es mayor que 40, se dice que es condensado. Si está entre 30 y 39.9 es liviano. Entre 22 y 29.9 es mediano. Entre 10 y 21.9 es pesado. Mayor que 9.9 será extrapesado. Los hidrocarburos sustituidos son compuestos que tienen la misma estructura que un hidrocarburo, pero que contienen átomos de otros elementos distintos al hidrógeno y el carbono en lugar de una parte del hidrocarburo.
La parte de la molécula que tiene un ordenamiento específico de átomos, que es el responsable del comportamiento químico de la molécula base, recibe el nombre de grupo funcional. Repito esta parte que ya lo habíamos visto también de los grupos funcionales. Ah, se apagó esto.